vamos a hablar del tema de la conciencia moral y la conciencia psicológica. Cuando tocamos el tema de la conciencia, pues bueno, cada quien hace una referencia como una introspección muy personal, pero creo que hay dos grandes vertientes que las vamos a clarificar, lo que es la conciencia moral, la conciencia psicológica y lo que en algún sentido podemos llamar la inconsciencia moral y la inconsciencia psicológica. Por supuesto que no me estoy refiriendo al hecho de la parte física cuando somos conscientes que vivimos en un mundo donde tenemos nuestros sentidos, escuchamos, vemos, etcétera, sino algo más profundo en el interior, que es lo que nos hace comportarnos como seres humanos, pero que algunas veces desvirtuamos esa profunda semejanza que tenemos con Dios y la desvirtuamos por varias razones. Esto tiene una base de antropología teológica muy profunda porque me voy a referir a nuestros primeros padres. Cuando Dios decide darnos libertad, cuando Dios decide darnos libertad al ser humano, entonces lo que hace es instalar en su interior, en su parte espiritual, la conciencia moral. Es decir, te voy a dar esa capacidad de decidir. De hecho, nuestros primeros padres, acuérdate cuando en esa narrativa, en Génesis, se nos dice que les dijo Dios, pueden tomar cualquier fruto del árbol, de cualquiera de los árboles, excepto el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. En muchos sentidos, a mí me gusta decir que ese conocimiento, esa ciencia, el bien y el mal, en algún sentido, pues es este mundo, porque cuando hablamos de bien y mal, quiere decir que tenemos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y entonces, Dios cuando nos da esa posibilidad, que finalmente nuestros primeros padres son desterrados del paraíso, pero le instala la conciencia en el ser humano para que internamente pueda elegir, por supuesto, porque el plan original de Dios, eso desde un punto de vista teológico, es que estuviéramos siempre cerca de Dios, pero el ser humano al optar por decidir, por poder elegir en libertad, entonces Dios le está esta conciencia y lo dice de una manera muy bella, fíjate en el texto de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, dice, el Señor nos dio mente y conciencia, no podemos escondernos de nosotros mismos. Es esta parte profunda donde el ser humano sí distingue lo que es bueno de lo que es malo. De hecho, en esta narrativa que estoy haciendo también, en Génesis de capítulo 3, versículo 7, dice, cuando Adán y Eva son desterrados del paraíso y se dan cuenta que le habían fallado al Señor, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Es decir, la conciencia moral nos hace saber, darnos cuenta de esa parte si está orientada al bien o si está orientado al mal. Eso es algo que Dios nos instala en nuestro interior y es intrínseco a la parte espiritual del ser humano. Por supuesto que también Dios, siendo más específico, nos da lo que se llama la ley moral, que son los 10 mandamientos. Entonces, decir, a ver, usa tu libertad, tú puedes elegir entre el bien y el mal. Yo te doy una conciencia que sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, por ejemplo, se ha asociado mucho también esto a la ley natural, es decir, las personas, las tribus, los seres humanos en general han tenido una ley natural. No se necesita que haya una ley escrita, por ejemplo, para decir no matar, porque yo entiendo que eso está malo, entiendo que eso está incorrecto. Dios nos lo pone en los 10 mandamientos, pero la conciencia psicológica, que es donde voy a hacer la comparativa, es algo que se construye. Y la conciencia psicológica va más en el punto, no de darme cuenta,
sino de cómo actuó. Y se finca, creo yo, en dos grandes columnas. La columna de si fui inculcado en el respeto, es decir, el respeto a mí mismo y a los demás, es decir, me doy cuenta que debo respetarme a mí mismo y mis actos son congruentes en ese respeto hacia mí mismo y a los demás. Pero además del respeto, que el amor propio desarrolle la empatía para poder ponerme en el lugar del otro. Porque cuando yo lastimo a otra persona, sé que es malo, pero en el actuar desde el punto de vista psicológico, me puede no importar lastimarlo. Es decir, una cosa es que sepa que es incorrecto y otra cosa es que me detenga, reconozca la dignidad de la persona, actúe con respeto y actúe con empatía hacia la otra persona. Entonces, son dos grandes vertientes. En una, Dios nos da la conciencia moral y en el otra hay que construirla. El respeto, ya lo dije, pero además la empatía. Y eso es fruto del amor propio. Les voy a explicar cómo se construye el amor propio. Imagínate tú, por ejemplo, una brújula. Una brújula físicamente siempre apunta al norte. Bueno, nuestra conciencia moral siempre apunta a lo bueno. Pero como yo tengo libertad, como soy libre, puedo elegir no hacerlo o puedo elegir sí hacerlo. Esa es la gran diferencia. Es decir, yo sé que algo está mal, pero elijo hacerlo aunque sé que está mal, o bien me detengo porque sé que está incorrecto. Y entonces, esa parte donde se traducen acciones, es lo que se construye en familia y voy a explicar cómo se hace. Hay una confusión entre amor y amar. El amor es una emoción que transformamos en sentimiento al hacerla consciente. El amar es una decisión. Aquí la parte importante en familia es que nuestros padres decidan amarnos, porque el ser humano también tiene esa capacidad de amar, pero a diferencia de, por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo aprendimos a hablar? Pues hablando. ¿Cómo aprendimos a caminar? Pues caminando. Y alguien puede decir, ¿y cómo aprendimos a amar? Amando. No, aprendimos a amar si recibimos amor de nuestros padres en el núcleo familiar. Y ahí es donde está el gran problema, porque puedo haber recibido amor, pero como amar es una decisión, muchas de las veces quizás nuestros padres pudieron haberse equivocado. Y entonces empieza por conceptos muy simples. ¿Cómo percibo que mis padres me aman? Y fíjate que esto se enlaza con otro fundamento de Mateo capítulo 22, versículo 36. Y nos dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la parte fundamental. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no aprendí a amarme? O aprendiendo a amarme, es más natural que ame a mi prójimo, vea que es bueno desde el punto de vista moral, pero que mis conductas estén asociadas al bien. Bueno, pues esto empieza con una cosa muy simple. Es si somos aceptados en casa tal como somos. Nuestra apariencia física, el color de nuestra piel, nuestra altura, nuestra complexión, si somos delgados, si somos gorditos, porque la primera base en la cual nuestros padres nos enseñan a amarnos es que seamos aceptados tal como somos. Pero aquí viene una confusión que lo veo muy comúnmente y muy frecuentemente en las familias. Por supuesto que los padres tienen la obligación de educar a los hijos. Entonces confundimos aprobar con aceptar. Fíjate que son dos palabras. Una cosa es aceptar, tiene que ver con el ser de la persona. Aprobar tiene que ver con la conducta de la persona. Y entonces muchas de las veces rechazamos a nuestros hijos por lo que hacen
Es decir, no sé, por supuesto que estamos en esa situación de rechazar la conducta, pero no a la persona. Si yo rechazo a la persona, no la respeto. Y si no la respeto, no la amo. Y la consecuencia de eso es que la persona que no fue aceptada, respetada y amada, no tiene la capacidad de aceptar, respetar y amar a los demás, porque nadie da lo que no tiene. En otras palabras, si en casa se nos dio un amor, se nos dio amor, en actos muy concretos de amor, que son básicamente el cuidado, la protección, el proveer, el educar y finalmente amar a nuestros hijos, entonces la persona puede dar eso al exterior. Es decir, sabe que está bien, pero reconoce que los demás deben respetarse, así como ella se respeta, se les debe aceptar como ella se acepta, puede no aprobar la conducta de otras personas, porque eso es otra cosa, el aprobar va al hacer, no al ser, pero entonces tiene esa capacidad maravillosa de amar a los demás como a nosotros mismos. Y entonces la conciencia psicológica, que es actuar respetando, dándome cuenta de la dignidad del otro, amándolo, aceptándolo, se combinan y hacen un punto de unión con la conciencia moral. Yo sé que merece respeto y yo actúo en esa línea. Veamos casos muy graves. Por ejemplo, eh, digamos, por ejemplo, un sicario que se dedica a matar, sí tiene conciencia moral y sabe que está mal, pero su conciencia psicológica está lastimada porque no le importa hacer el mal, es decir, no le importa respetar al otro, no le importa, no tiene la empatía para ponerse en el lugar del otro, y aunque sabe que moralmente es malo, no le importa lo que hace. Allí es donde está el problema, porque si nos vamos quizás a la vida, a la vivencia primaria de estas personas que son muy lastimadas, nos vamos a encontrar que son personas que no recibieron amor y no tienen esa capacidad de amar. Porque la conciencia psicológica se funda en el respeto y se traduce en la capacidad de amar a los demás, tal y como yo fui enseñado alguna vez. Por supuesto que eso se puede revertir, es decir, yo puedo dar cuenta que no construí esto y lo puedo hacer. Se hace de una manera no tan simple, pero con una decisión profunda. Generalmente las personas que no fueron amadas tienen resentimiento con sus padres o con su familia de origen, y el punto donde empiezan a tener esa conciencia psicológica es que deciden salir del resentimiento, perdonar a sus padres si es que hay algo que perdonar, o perdonarse a sí mismo para entonces tomar decisiones en el amor y empezar a respetarse, respetar al otro, amarse a sí mismo y amar al otro. El amor siempre puede restablecer las cosas. Yo diría, si podemos decir, la inconsciencia psicológica es no sentirme amado y por tanto actuar sin amor a los demás. Es decir, lastimo a los demás, aunque yo sé que es incorrecto moralmente. Pero no puedo amar al otro porque no me amo a mí mismo. ¿Y por qué no me amo a mí mismo? Porque no fui enseñado a amarme, porque no recibí amor. Entonces, esa distorsión de que en familia podamos no haber recibido el amor necesario, es lo que genera esa brecha donde surgen las injusticias, la violencia, el resentimiento, las culpas, las venganzas, etcétera. Porque en un sentido muy claro, el ser humano tendría mucha claridad en entender el bien, pero por su vivencia, por su educación, así como no fue respetado, no respeta. Es decir, generalmente las personas que fueron víctimas, por ejemplo, en la infancia, se convierten en victimarios. Esa es una cosa que cuando yo aprendí me parecía muy extraña,
Mira, hablamos a veces de algunas cuestiones muy, muy complejas, por ejemplo, la pederastía en los niños, el abuso. Lo que sucede es que si hay un abuso a un pequeño, bajo ese abuso de la sexualidad, al pequeño se le utiliza como un objeto, no se construye algo que en psicología llamamos límites sanos, y entonces esos límites sanos es entender esa línea invisible que llamamos respeto. Y el día de mañana, como no se construyeron límites en la relación del yo al tú o el del nosotros, pues abuso a los demás como yo fui abusado. Y entonces caemos en esa inconsciencia psicológica porque no nos importa abusar, porque no tenemos el respeto por nosotros mismos y el amor por nosotros mismos. Por eso es muy claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En contrapartida sería, no amarás a tu prójimo porque no te amas a ti mismo. Compasión y solidaridad. Compasión, es decir, el apoyo con el que sufre, con el doliente, con el que necesita un acto bueno de mi parte. Y la solidaridad, que en definición significa hacer mío, hacer propio el problema de la otra persona. Porque yo soy solidario, porque soy empático, ¿sí? Si no soy empático, no me importa, no me interesa la otra persona. Y aunque sepa que actúo mal, no me importa, no me interesa. Ese es el gran problema. Yo siempre voy a saber si hago bien o hago mal, definitivamente, Ujú. siempre, porque eso está instalado en la parte espiritual del ser humano. Y además, incluso si nos vamos un poquito más a la espiritualidad, pues son las potencias del alma, el entendimiento, la voluntad y la libertad. Es decir, el entendimiento es lo que yo conozco o puedo conocer. La voluntad de actuar es lo que yo quiero. La libertad es lo que yo elijo hacer. Yo sé que es malo, pero puedo elegir hacer lo malo. Yo sé que es bueno y elijo lo bueno. Y cuando tengo esa orientación de la voluntad a lo bueno, pues nos hacemos personas que fundadas en el amor, somos personas justas, compasivas, empáticas, solidarias, misericordiosas. Empatía, hay apatía o antipatía. Es decir, antipatía, lastimo al otro porque me es antipático. Apatía, pues no me interesan las cosas de la otra persona. La conciencia psicológica se centra en el egocentrismo. Cuando yo solamente privilegio mi bien, tú dime, solo privilegio de una forma muy egocéntrica o incluso patológicamente en una forma muy narcisista, mi beneficio, es decir, y yo considero que las personas siempre están mal, por eso las critico, las corrijo, pero además lo que quiero es que las personas se adapten a mi forma de pensar, de ser, de sentir y de actuar. Cuando yo lo veo exactamente al revés, entonces la conciencia psicológica se funda en el amor propio, donde yo tengo ese amor, pero me interesa mucho el otro, es decir, me pongo en el lugar del otro y actúo en favor del otro. Entonces, como voy a actuar, no lo voy a criticar, no lo voy a corregir. Cuando soy padre, puedo, por supuesto, corregir algunas conductas, la conducta, pero no la persona, por eso estoy distinguiendo entre aceptar y aprobar. La prudencia. Cuando estás centrado en el amor propio, en esa actitud de compasión, de solidaridad, etcétera, te haces una persona prudente. En la definición, y la prudencia es una de las virtudes cardinales, fíjate nada más, en nuestra fe católica tenemos 4 virtudes cardinales. ¿Y qué son las virtudes cardinales? Las virtudes que nos orientan al bien, pero de una manera muy específica. Así como hay 4 puntos cardinales, la prudencia, si lo vemos desde el punto de vista etimológico, significa providere, es decir, ver antes.
yo veo antes que voy a lastimar a una persona y no lo hago. Entonces, procuro hacerlo adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas y en la forma adecuada. Hay un autor que me gusta, él es un monje cristiano allá del año 350, Evagrio Póntico, y Evagrio Póntico dice una cosa muy importante sobre la prudencia. Dice, cuando las personas están lastimadas, precisamente que no recibieron amor, viven en el resentimiento, porque tienen la percepción de haber recibido un mal, culpan porque personalizan esas situaciones de no haber sido amados, ya sean los padres o los familiares, la familia cercana, pero cuando estamos inundados en esa ira, en ese rencor y en ese resentimiento que nos da la falta de amor, dice Evagrio Póntico, la ira, en ese caso el resentimiento, porque es una de las caras de la ira, es el robo de la prudencia. La ira es el robo de la prudencia. Quiere decir que una persona que no está en el amor, sino que está en el resentimiento, por definición va a ser imprudente y sus acciones van a ser imprudentes. Lastimar a alguien es algo totalmente imprudente, pero además, aunque sepa que lo está haciendo mal, no le importa porque no tiene la empatía para ponerse en el lugar del otro. Hay un culto en la sociedad actual hacia la libertad, pero la libertad entendiendo como una libertad radical. Es decir, hay muchas personas que actúan en situaciones muy desafortunadas y dicen, es que soy libre. Lo que no se entiende, y es la falta de conciencia psicológica, y por supuesto la no práctica de la conciencia moral, es que la libertad siempre está unida a la responsabilidad. Siempre, siempre. Entonces, yo puedo elegir libremente, de manera responsable, o elegir libremente de manera irresponsable. Allí es donde está, ahí es donde está el problema. Es decir, la libertad no es suficiente. Es decir, la libertad tiene que ser con la responsabilidad. Y la responsabilidad que implica la respuesta, viene eso etimológicamente, que doy hacia los demás. Y esa respuesta debe ser fundada en el amor y en el respeto a los demás. El amor propio es una característica que por supuesto que desarrollan los padres hacia los hijos en la familia. Empieza con una cosa muy simple, algo que se llama la mirada apreciativa. Yo diría, usted papá, usted mamá, ¿cómo mira a sus hijos? ¿Con aprecio? ¿Con respeto? ¿Con enojo? ¿Con desprecio? ¿Con empatía? Porque ahí está enseñando a su hijo a amarse y amar a los demás. Si acepta a su hijo y si lo respeta. Mira, hay tres grandes cosas que quizás un día hablemos con más calma, que llamamos las heridas emocionales. Yo le voy a decir ahorita las tres cosas que lastiman al ser humano y que son un obstáculo para generar y construir el amor propio que va a dar paso a la conciencia psicológica, nuestra manera de actuar y que sea congruente con la conciencia moral instalada en nuestra parte espiritual. Y es las tres grandes cosas que lastiman a los seres humanos en la familia, es el ser rechazado por papá o por mamá. Ojo, no confundir con aprobar. El rechazo tiene que ver con el ser, con la persona. El aprobar tiene que ver con el hacer. Por supuesto, usted, papá, que está educando a sus hijos, puede no aprobar algunas conductas si está en obligación de corregir en la línea del bien, por supuesto. Pero no confunda el rechazo a la persona porque yo quería que fuera hombre y resultó que era mujer, porque yo lo quería güerito y resulta que se resultó morenito, porque yo lo quería con ojos azules y tiene los ojos cafés. Eso son heridas profundas hacia el pequeño, en donde no estamos enseñando a nuestros hijos a amarse. La segunda herida, el abandono. Cuando abandonamos física o emocionalmente a nuestros hijos, el abandono físico, la separación de papá y mamá muchas de las veces, pues en el divorcio induce a eso,
no construimos el amor propio y cualquier forma de abuso con nuestros hijos no construyen ese amor hacia sí mismos y entonces lo que se hace es que no pueden amar a la otra persona y los actos están ligados a una parte egocéntrica donde no me importa lastimar, ofender o agraviar a otra persona porque no desarrollo el respeto a los demás y la parte de empatía que da el amor propio. Y permanezco en el ego, un ego que se siente lastimado, un ego que culpa, un ego que se victimiza, un ego que rechaza, un ego que vive en el resentimiento, y por esa razón, la ira no nos hace ver antes, porque el ver antes es la prudencia fincada en el amor propio, construyendo la conciencia psicológica en nuestro actuar, pero apoyada en la conciencia moral que siempre está instalada en cada uno de los seres humanos. El vivir en el resentimiento, la ira, que es el robo de la prudencia que estamos comentando, también es un obstáculo a la oración. No podemos orar en una oración de agradecimiento, en una oración de alabanza, en una oración de adoración a Dios, en una posición iracunda. No lo podemos hacer, es contradictorio. Y entonces eso lastima al ser humano, porque además, en definición, la oración, si lo decimos así, es el anhelo del reencuentro del ser humano, con quien lo creó. Yo diría siempre esto a los papás que nos están haciendo el favor de escucharnos. Pregúntese esto. Mire, una labor en la educación de los hijos, además de aceptarlos y respetarlos para luego amarlos, es inculcarle valores. Cuando usted esté actuando o su hijo actúe, confróntelo con estos tres valores fundamentales. Si lo que yo hago, pienso o digo está orientado al bien, a la verdad y a la justicia. Tiene que inculcar esos tres valores fundamentales al hijo, porque tenemos una confusión algunas veces del bien y de lo bueno. Mira, por ejemplo, alguien puede pensar, por ejemplo, robar. La persona que roba piensa que es bueno para ella, pero no es, no es orientado al bien, porque no estoy respetando los bienes de la otra persona. Entonces, algo que siempre debe reflexionar es si está orientado al bien, la verdad simple, que las decisiones, la educación estén orientadas a la verdad. ¿Y qué significa la verdad? Lo que coincide con la realidad. Y lo justo, que es dar a cada quien lo que corresponde. Cuando centramos esos tres valores, precisamente la justicia es una consecuencia de actuar orientado al bien, la voluntad. Es una educación de la voluntad orientada al bien. Si yo educo mi voluntad orientada al bien, soy una persona justa. Entonces, educando al bien, a la verdad y a la justicia. Ya hay algo que se opone radicalmente, creo yo, al amor propio y por supuesto a la construcción de valores. Hoy hemos pasado desafortunadamente en las familias de una educación patriarcal a una educación filial. Es decir, antes los hijos tenían miedo a los padres, hoy los padres tienen miedo a los hijos. Y se ha instalado una conducta permisiva en el actuar de los hijos. Fíjate, la permisividad es otra cosa que se debe romper en las familias, porque la permisividad implica romper con los valores que te estoy mencionando. Es decir, la permisividad es, no hay valores. Da lo mismo que actúes bien a que actúes mal. Da lo mismo que digas la verdad a que digas la mentira. Y da lo mismo a que seas justo o que seas injusto. Da lo mismo que respetes a que no respetes. Hoy, por un falso temor, estamos educando a los hijos en la permisividad. Y eso es no educarlos en valores,
Y la no educación de los valores no fortalece el amor propio para incentivar la conciencia psicológica que nos permita actuar en orientación al bien. Y aunque sí lo sabemos, porque la conciencia moral no nos engaña, decidimos hacer o no el bien porque hemos tenido una educación permisiva donde no se distingue el bien del mal. Fíjate, el bien, la verdad, la justicia. Te diría yo como una parte adicional que incluso tiene que ver con la salud mental, es también inculcar a nuestros hijos, aparte de la firme convicción de amar, que es aceptar, respetar y amar, es que empiecen a razonar sus conductas o sus decisiones. Y para cuando utilizamos la razón, hay la parte moral, es decir, que esta es inherente al ser humano, ya lo he explicado, pero cuando utilizamos la razón tenemos que encontrar dos respuestas. ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? Esto es fundamental para que los propios padres lo inculquen a los hijos. A ver, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? ¿Y para qué crees que sea conveniente? ¿Para qué? ¿Para vengarte? ¿Para hacer una injusticia? ¿Para lastimar a la otra persona? ¿O para ser solidario y compasivo con la otra persona? Yo quisiera hacer una última acotación. Fíjate que me gustaría explicar esto. Ujú. Hay una relación directa entre la espiritualidad y la empatía, que hemos visto que es es el fruto del amor propio. En la espiritualidad nos aproximamos a Dios con amor. En la empatía nos aproximamos al otro con amor, en forma compasiva, en forma solidaria, en forma misericordiosa. El Padre Pío, quiero traer aquí una reflexión de él, hablaba mucho de la tibieza espiritual, es decir, la persona que ya distingue el bien y el mal y que en su conciencia psicológica actúa bien, pero dice, no es suficiente actuar bien porque muchas de las veces me dicen las personas, bueno, yo no mato, yo no robo, etcétera. Hablaba el Padre Pío de la tibieza espiritual, es decir, que hagamos, quienes ya estamos convencidos de amar a la otra persona, de ser solidarios y amar a Dios, que nos decidamos realmente en forma más efectiva a hacer labor hacia los demás, pero al interior de la familia, con respeto, perdonándonos, disculpándonos y fortaleciendo lo que hemos mencionado de la aceptación, el respeto y el amor. Fíjate que mencionaba mucho el Padre Pío algo que dice en Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 15. Así, puesto que eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate nada más. Es decir, la persona que ya tiene construida la conciencia psicológica y la moral, pero que en algún sentido no la pone en práctica, no la pone de manera más vivencial, simplemente en la omisión del mal, pero no en una actuación decidida hacia el bien. Y por eso quisiera dar también el texto de Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Y allí está, instalado moralmente, pero además con la vocación de actuar en favor del bien, y por eso nos invita a una renovación interior para distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Les deseo bendiciones de Dios para ustedes, usted en particular que me escucha, y para toda su familia. Muchas gracias, bonito día.